Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, muchas veces en nuestra vida nos encontramos ante constantes luchas, ¿no? Inclusive hemos debido escuchar una frase que la vida está hecha para luchar, para batallar. Verdaderamente es así, nada casi es fácil, nada viene muy fácil. Inclusive mucho más, a veces luchamos con nosotros mismos. Luchamos muchas veces con nuestro temperamento, con nuestras reacciones. Inclusive tal vez para algunas personas les ha pasado, el venir acá a la reunión puede ser inclusive una lucha. El venir o no venir, el decidir si congregarnos o estar en otro lugar, realizar otras actividades. En realidad tenemos bastantes luchas, pero saben, hermanos, una lucha en la cual todos deberíamos también conocernos. Gracias. Y reconocer que hay una lucha en nosotros mismos, es una lucha que tenemos con el pecado. Y saben, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, y vayamos por favor al capítulo 7, vamos a leer una porción que está desde el versículo 14 hasta el versículo 25. Aquí hay un lamento de Pablo, justamente por esa lucha que tiene contra el pecado. Y para entender mejor esto, hermanos, debemos saber que el apóstol Pablo, miren, es el apóstol Pablo que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Es esta persona quien nos está describiendo esta lucha, es este apóstol Pablo, maduro espiritualmente, gran misionero. En edad también era maduro, tenía aproximadamente unos 55 años cuando escribió esta porción en las Escrituras, pero describe este lamento y su lucha contra el pecado. Y vamos a leerlo, por favor, para ir entendiendo cuál es esta situación, esta encrucijada en la que se sentía el apóstol Pablo. Leemos juntos, por favor, desde el versículo 14 hasta el versículo 25. Todos juntos, por favor. 2 y 3. Porque sabemos que la ley es espiritual, Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. A la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne. Gracias, hermanos. Es una porción algo extensa y hemos notado que el apóstol Pablo está tratando justamente de explicar. A veces tal vez a nosotros nos pasa eso cuando tratamos de explicar una situación algo complicada, ¿no? Él está redundando en que hay una lucha constante entre dos cosas. El versículo 14, por ejemplo, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Después dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta porción trae bastantes controversias y muchos teólogos han tenido diferentes posturas, pero lo que vamos a ir entendiendo, hermanos, y lo que tenemos que reconocer es que la ley es buena, es espiritual, nos muestra qué es lo bueno y agradable delante del Señor. La ley en realidad no puede salvarnos ni puede ayudarnos a santificarnos, pero es buena, así conocemos la voluntad del Señor. Pero aparte dice
después, mas yo, así se describe el mismo apóstol Pablo, y esto es lo que traía controversias. Muchos no pueden aceptar que una persona siendo cristiana, y mucho menos el apóstol Pablo, diga que yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que nos está diciendo acá es que hay dos situaciones y dos naturalezas que conviven en nosotros. Una es la nueva criatura que ha sido regenerada, pero aún vivimos en este cuerpo que tiene sus deseos, esta carne que tiene todos esos deseos y esa inclinación hacia el pecado. Por eso menciona esta porción. En otras palabras, está diciendo: en mi condición humana, el apóstol Pablo, aún peco, quiero hacer lo correcto, pero hallo, por eso dice después, esta ley, ¿no? La ley es espiritual, pero en su condición humana aún peca, convive aún con nosotros esa concupiscencia de la carne, y por eso es una lucha diaria. Miren, el apóstol Pablo era una persona, como habíamos descrito, madura, no solo físicamente, sino espiritualmente, y aún así tenía esas luchas. ¿Cuánto más nosotros tendríamos que reconocer que tenemos esas luchas, y eso nos ayude a encarar nuestra vida de diferente manera? Entonces, avanzando un poquito más y resumiendo toda esta porción, en el versículo 21 dice lo siguiente. Después de toda esta lucha que describe el apóstol Pablo, dice: así que, como una pequeña y primera conclusión, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, algo que se repite constantemente, eso es una ley, que el mal está en mí, está el mal aún morando con nosotros mientras estamos en este cuerpo. Y eso es algo que lo podemos reconocer todos, ¿verdad? Miren, hermanos, muchas veces vemos y decimos que los bebés, los recién naciditos, son pequeñas criaturas inocentes. Pero esto no es así. Heredamos el pecado, y desde pequeñitos todos tienden a hacer cosas así. Ni siquiera los bebés saben hablar, pero a veces se rebelan y tienen actitudes que no son buenas. Y eso podemos ver desde muy pequeñitos. El pecado, en realidad, hermanos, es como una enfermedad hereditaria también, si podemos entenderlo así. Hay una enfermedad hereditaria, posiblemente de la más común, que es la miopía. Se manifiesta en distintas etapas de cada persona. Yo sé que muchos acá utilizamos lentes, y en algunos casos puede ser por el abuso que hayamos tenido en el uso de dispositivos, televisión, muchas cosas, pero en otra gran parte es también es un tema hereditario, lo heredamos. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Es convivir con eso por el resto de nuestras vidas. Usamos lentes, podemos hacernos un tratamiento, en algunos casos se pueden operar, se pueden hacer varias cosas. Con el pecado es algo similar. Tenemos que convivir con el pecado mientras estamos en este cuerpo. Y podemos también afrontar ese pecado que aún mora en nosotros de distintas formas. Así como podemos hacernos operar, pero después de un tiempo igual, eso tiene un tiempo y necesitas volver a usar lentes y utilizar vitaminas y muchas cosas. De la misma forma nosotros podemos encarar una lucha con el pecado, y es algo que vamos a ir viendo un poquito más adelante también. Saben, hermanos, en el versículo 24, si podemos ir, y versículo 25, hay una exclamación que hace el apóstol Pablo acerca de la condición en la que se encontraba, porque debemos reconocer esto, hermanos, y todos podemos hacerlo. En esa condición con la cual convivimos, el pecado es algo que nos seduce muchas veces, nos llama a hacerlo. No es algo fácil de lidiar, pero en Cristo sí podemos afrontarlo. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo acá, el versículo 24 y 25. Miserable de mí, así se describe el apóstol Pablo en esa condición. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ven, está describiendo los deseos de su carne, de ese cuerpo. Pero dice el 25, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
gracias a Cristo, nosotros no hemos perdido esta guerra. Hay muchas batallas que podemos perder porque aún pecamos. Pero por Cristo hemos ganado esa guerra en Él, no en nuestras fuerzas. ¿Saben cómo describía John Owen, un autor puritano, a esta situación, hermanos? La describía de la siguiente forma: seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Lo voy a volver a leer y lo vamos a entender. Si el pecado mora en este cuerpo y aún tiene sus deseos, es así como describe esta frase. Dice, seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Es por eso, hermanos, que nuestros cuerpos van a ser transformados para estar un día con el Señor. Este cuerpo corruptible, que aún tiene sus deseos, en el cual convive el pecado, no puede entrar en la gloria del Señor. Por eso vamos a ser transformados, y es algo que el Señor solamente ha hecho por su gracia y su misericordia. Entonces, hermanos, en esto debemos entender, y aún parezca un poco difícil, que nosotros aún mora el pecado. Pero ¿saben cómo describe en el capítulo 6 de Romanos? Vayamos por favor. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Vamos a entender mejor aquí cómo el pecado aún habita en este cuerpo. Lo vamos a leer juntos. Leamos juntos el versículo 12 y 13, por favor. 2 y 3. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, aquí está reforzando esa idea en realidad, y nos está diciendo en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si dice que no reine, es que de verdad aún convivimos, está en nosotros ese pecado. Pero no debe reinar, por eso es que da esta instrucción. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque tenemos esa otra naturaleza que quiere agradar, que quiere obedecer a Dios. Y por eso hay ese conflicto. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, en esos deseos que se manifiestan en la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, dice, a Dios como vivos de entre los muertos. Nos tenemos que diferenciar como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la voluntad del Señor, y por eso Pablo estaba describiendo toda esta situación de conflicto que había en él. Y vamos a observar ahora, hermanos, 3 puntos en los que vamos a poder entender mucho mejor cómo afrontar esta situación. Primero vamos a ver cuál era esta condición humana que describía el apóstol Pablo, en la cual aún mora el pecado, y la regenerada, la que quiere agradar a Dios. Después vamos a ver las consecuencias de dar lugar a la carne, y finalmente cómo vencer el pecado con las herramientas espirituales que el Señor nos da. Primero vayamos a Efesios 2:1, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Yo sé que, hermanos, en muchas ocasiones nos podemos identificar con estas luchas, ¿no? Hay muchas cosas que en realidad no nos gustan de nosotros mismos. Como les decía al principio, a veces tenemos reacciones que no nos gustan. A veces ante algún problema, lo primero que salta a responder una persona es, en algún problema, por ejemplo, es echarle la culpa a otra persona. Ponemos excusas. Esas cosas son manifestaciones de la carne. Y luego nos ponemos a pensar y decimos, eso no está bien, no le agrada al Señor. Y esa condición la describe, miren, en Efesios capítulo 2, versículo 1. Lo leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros... Así de sencillo lo describe Pablo. Él nos dio vida, Cristo. ¿Y cuál era la condición antes de
tener a Cristo en nuestras vidas. Estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Una persona que no tiene a Cristo en su vida no va a tener esta lucha que describe el apóstol Pablo, porque se deleita en el pecado. Puede tener cierto remordimiento cuando hace algo malo como cualquier otra persona, pero pasa el tiempo y lo va a continuar haciendo porque se deleita en eso. Está muerta en sus delitos y pecados. Esa es la condición sin Cristo. Pero vamos a ver, hermanos, un versículo más. Pero creo que esta ilustración nos va a ayudar a entender esto. Si a cualquiera de nosotros nos hacen levantar o ponen encima de nosotros un peso de 100 kilos, imagínense, ¿lo podríamos aguantar? Tal vez muchos no. Sentiríamos ese peso, los 100 kilos. Pero si ese peso lo colocan sobre una persona que está muerta, ¿lo va a sentir? No lo va a sentir porque está muerta. De la misma forma, de una forma similar, el pecado actúa así en nosotros. Nosotros dice que estamos vivos por Cristo y sentimos ese peso del pecado, hay esa lucha. La persona que está muerta no va a tener esa lucha porque está muerta en sus delitos y pecados. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Estamos viendo acá cuál es la condición humana sin Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Es una descripción de cómo es el hombre natural. Lo leemos juntos. 2 y 3. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la condición, esa es una forma de descripción. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tal vez muchas personas se burlan de los cristianos que priorizan los domingos estar en esta reunión. No debería ser esa comunión solo los domingos, ¿verdad? Pero como ejemplo, hay muchas personas que siempre están los domingos haciendo lo mismo. No lo van a entender nunca, porque esa es la condición. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y hoy tenemos nosotros, hermanos, el privilegio de estar acá, reunidos, alabando al Señor, aprendiendo más de su palabra, orando y creciendo espiritualmente. Dice además, porque para él son locura y no las puede entender, están sus ojos vendados. El pastor la anterior semana nos hablaba de ese velo que tienen las personas que no tienen a Cristo aún en su corazón. No se les ha revelado todo esto, tienen el corazón endurecido, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Esa es la condición de esa naturaleza humana que aún convive en nosotros. Pero, por otro lado, vayamos a Salmos, al capítulo 40, versículo 8. Y aquí vamos a ver la otra parte. Aquí ya vemos a una persona regenerada. ¿Y cuál es el deseo y la voluntad de la persona que anhela las cosas del Señor? Aquí el salmista lo describe de esta forma. Salmos capítulo 40, versículo 8 dice así la palabra del Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ven ese contraste, hermanos? Mientras uno está muerto en sus delitos y pecados, una nueva criatura dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tu palabra, está en medio de mi corazón. Se deleita en la palabra del Señor. Ahí podemos entender un poco más esa lucha que estaba describiendo Pablo, ¿no? Nos deleitamos en obedecer la palabra del Señor, nos deleitamos en estar aquí congregados, pero tenemos esas luchas diarias con el pecado mientras estemos en este cuerpo. En Romanos capítulo 7, verso 22, justamente donde habíamos empezado, Pablo describe en esa lucha una de las formas en las cuales se deleita
en la palabra de Dios. En el versículo 22 dice así, lo leemos juntos, hermanos, 2 y 3. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Ven eso, hermanos? Un hombre externo, esta carne, se deleita en el pecado. Desea eso. Pero, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en lo que es correcto, en lo bueno, en la perfecta voluntad del Señor. Y así es como podemos ver esas dos naturalezas que aún conviven en nosotros. Y por eso es que Pablo mismo decía, ¿no?, que el morir es ganancia. Ahí podemos entender mucho más. Se libera de todo este peso de lucha con el pecado. Porque ahí sí realmente acabará y nuestros cuerpos serán transformados. Y todo terminará ahí. Otro pastor decía que lo que más anhela de estar en el cielo no son las calles de oro ni todas las maravillas que se describen en la palabra, sino que es la ausencia de pecado. Y creo que sí podemos entender eso y también es un anhelo nuestro. La ausencia de pecado, ya no estar luchando con esas cosas. Pero vamos a ver ahora, hermanos, la segunda parte de dar lugar a la carne, de dar lugar al pecado. Tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Vamos a ver algunas. Vayamos a Efesios capítulo 4, verso 30. Vamos a ver acá una consecuencia de dar lugar a la carne. Y es una advertencia. Efesios 4:30. Lo leemos juntos. 2 y 3. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Alguna vez, hermanos, como hijos, nos hemos sentido mal por fallar y desobedecer a nuestros padres? Seguramente todos, en alguna ocasión. Y nos sentimos mal porque les hemos defraudado. En otras palabras, acá nos está diciendo Pablo que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. No hagamos que Dios se ponga triste por nuestra desobediencia. No cortemos esa comunión. Cuando hemos desobedecido a nuestros padres, ¿qué es lo que pasa? Hay algo que divide esa comunión, no hay una fluidez en esa comunicación que se tiene, no hay esa confianza, se rompe. Y aquí nos dice eso, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo, no lo pongas triste con tu desobediencia. Eso es una consecuencia de dar lugar a la carne. El pecado corta esa comunión con el Señor. Esa es una primera consecuencia. Veamos otra. Salmos 33:1. Vamos al Antiguo Testamento. Y tiene, hermanos, diversas consecuencias en distintas áreas de nuestra vida. La desobediencia, el pecado. En Salmos 33:1 dice lo siguiente. Leemos juntos, 2 y 3. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa. Saben, hermanos, podemos inferir de esta porción que hay una alabanza que es inaceptable delante de Dios. Cuando hay pecado, hermanos, esa alabanza no es agradable al Señor, por más que la realicemos. Dice, alegraos, oh justos, en Jehová. ¿En quiénes está la hermosura de la alabanza? En los íntegros. Cuando hay pecado, no hay integridad. Y es una alabanza, si alguien realiza un acto de alabanza al Señor, pues eso no lo recibe el Señor. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y eso, hermanos, como decía el pastor hace un momento, la próxima semana tenemos Santa Cena, nos debe llevar siempre a examinar nuestras vidas. No solamente para la Santa Cena, la Cena del Señor, esto es algo diario. Pablo por eso estaba en esa lucha constante. Él estaba buscando la santidad, vivir bien, de acuerdo a la voluntad del Señor, pero encontraba esa ley en su cuerpo que tenía sus deseos y tenía esa lucha.
Pero lo mismo debemos hacer nosotros, hermanos, buscar esa santidad que dice, sin la cual nadie verá al Señor. En este mismo libro de Salmos, vayamos al capítulo 66, por favor. Versículos 18 y 19. Vamos a leer aquí otra consecuencia de dar lugar a la carne. Y saben, hermanos, esto es sumamente importante. Prestemos, por favor, todos atención en estos pasajes que vamos a leer. Hemos agradecido hace un momento igual por las oraciones que son respondidas, hacemos peticiones de oración, pero miren, cuando hay pecado, ¿qué pasa con las oraciones? Salmo 66, 18 y 19. Leemos juntos, 2 y 3. Hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Hermanos, tan importante es aplacar el pecado en nuestras vidas. Esa es la voluntad del Señor. Pero en relación a la oración, miren cómo lo describe acá. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, hubiera dado lugar al pecado, el Señor no me habría escuchado. El pecado, dar lugar a la carne, hace que nuestras oraciones no sean escuchadas. Dice el 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y como les dije hace rato, hermanos, esto nos debe ayudar a examinarnos. Pedimos oración, no solamente peticiones, sino agradecer a Dios por muchas cosas. Pero si nuestra vida está andando en pecado, no de acorde a la voluntad del Señor, el Señor no las va a escuchar. Y esto es muy importante, porque estamos haciendo bastante énfasis en que debemos apoyarnos todos en oración. Es la forma más linda y directa de comunicarnos con el Señor. No tenemos restricción alguna, excepto si en nuestras vidas hay pecado. El Señor no las va a escuchar. Miren lo que dice 1 Pedro, vayamos al Nuevo Testamento, al capítulo 3. Vamos a ir al versículo 7 inicialmente. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aquí estaba dando instrucciones acerca del matrimonio, pero hay algo que habla en torno a la relación con el Señor por medio de la oración también. Leamos inicialmente el versículo 7. Leemos juntos, 2 y 3. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ven, hermanos, es lo mismo. Ahora, aquí está dando una instrucción hacia los varones, pero es en realidad una actitud de cada creyente que debe ser así. Si no cumples la voluntad del Señor con tu vida, das lugar a la carne, tus oraciones tienen estorbo. Tal como dice aquí, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, vivan conforme a la voluntad del Señor, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Cuando dice que se debe vivir sabiamente, no es que todo es color de rosas y todo sale bien. Vivir sabiamente es en realidad saber superar todas las dificultades de una forma que solamente el Señor puede ayudar con sabiduría, poder superarlas. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, hay que dar honor, eso es lo que instruye aquí. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es muy importante esto de la oración, hermanos. ¿Y saben qué? Dice en el versículo 12, ahí un poco más adelante lo vamos a leer. Leemos juntos este capítulo 3, versículo 12 de 1 de Juan, 2 y 3. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¡Qué descripción! Los ojos del Señor están ¿con quiénes? Sobre los justos
y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué importante, hermanos, es hacer el bien y obedecer la palabra del Señor y alejar el pecado de nuestras vidas. En este tema de la oración es tan importante. Hemos visto primero que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Hemos visto que hay una aceptable cuando hay pecado en nosotros. Acabamos de ver que nuestras oraciones no son escuchadas si damos lugar al pecado. Veamos qué dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 21. Estamos viendo qué consecuencias hay de dar lugar al pecado. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Aquí vamos a ver, hermanos, que como instrumentos delante del Señor podemos ser o útiles o instrumentos no útiles. Leamos el versículo 21, 2 y 3. Así que si alguno se limpia de tales cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda. Aquí estaba hablando, hermanos, de un obrero aprobado, que dice desde el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y miren qué tiene que evitar, lo que hacía referencia el versículo 21. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Si tenemos conversaciones con personas que no nos edifican y nos van a llevar a la impiedad, a no ser piadosos, debemos evitar y desechar esas cosas. Y dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron a la verdad, y está describiendo ahí muchas cosas. El verso 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, es lo que hemos leído primero, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si hay pecado en nosotros, hermanos, no somos instrumentos útiles. Eso es lo que corta, son consecuencias de dar lugar a la carne. Y eso es lo que estamos describiendo. Hay otra, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30. Vamos a ver acá lo que el pastor hace un momento hacía referencia, que inclusive cuando hay pecado en nuestras vidas, hermanos, y no estamos a cuentas con el Señor y se participa de una santa cena, inclusive porque a las personas podemos engañar, pero al Señor no podemos engañar, y Él ve todo y lo sabe todo. Y si se participa así de una cena del Señor, hay repercusiones inclusive en temas de salud. ¿Qué dice el versículo 30 del capítulo 11? Lo leemos juntos, 2 y 3. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, hermanos, cuando se da lugar al pecado, no estamos reconociendo delante del Señor y no nos arrepentimos, y aún así uno participa de la cena del Señor. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Bueno, es una consecuencia, no está generalizando que todos exactamente son así. La enfermedad se puede presentar igual como una prueba, viviendo una vida de santidad. Un ejemplo es Job, lo sabemos. Pero tomemos en cuenta que si participamos indignamente del Señor, también hay estas consecuencias. 1 Corintios, un poquito más atrás, capítulo 6, versos 19 y 20. Aquí, al hablar de las consecuencias de dar lugar a la carne, vamos a ver, hermanos, y ya, como les decía un poco antes, cuando fallamos a nuestros papás, desobedecemos, nos sentimos mal.
porque los estamos deshonrando, no les llevamos honra. Algo similar sucede como hijos de Dios y deshonramos a Dios si damos lugar al pecado. Los versículos 19 y 20 vamos a leerlos, por favor. 2 y 3. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, son propiedad del Señor. Entonces, ¿cómo los vamos a deshonrar? No, ignoras o ignoráis, dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Esa debe ser nuestra mirada. Esa es la perspectiva, la idea que el Señor tiene para nosotros. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y el 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál ha sido el precio por el cual hemos sido comprados? La sangre de Cristo. Glorificad entonces a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nada es de nosotros, todo es del Señor. Por eso le debemos la honra y la gloria a Él. Como una última consecuencia, hermanos, de esto de dar lugar al pecado, vamos a Jeremías, por favor, al capítulo 5, versículo 25. Estas cosas van estorbando en nuestras vidas. Haciendo una recapitulación de lo que hemos visto, hermanos, una de estas consecuencias, la primera que hemos visto es entristecer al Espíritu Santo. Otra es una alabanza que Dios no la acepta, una alabanza inaceptable, que nuestras oraciones no son escuchadas si en nosotros hay pecado y no cumplimos la palabra del Señor, que no somos instrumentos útiles, que nuestra salud puede ser afectada también si participamos en pecado de una cena del Señor. Acabamos de ver que podemos deshonrar también a Dios al hacer esto, y eso es muy lógico. Pero ahora vamos a ver que también hay un estorbo si hay pecado en nuestras vidas, si no vivimos como a Dios le agrada, hay un estorbo a las bendiciones del Señor para nosotros. Capítulo 5 de Jeremías, versículo 25. Lo leemos juntos, 2 y 3. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Ven, hermanos, esta idea que el Señor tiene? Vuestras iniquidades, todos esos deseos malos, las cosas malas que tiene esta carne, han estorbado estas cosas, y vuestros pecados, dice, apartaron de vosotros el bien. Las bendiciones del Señor también se pueden ir alejando a causa del pecado, porque una vida desordenada, que no le lleva la honra y la gloria al Señor, es imposible que sea bendecida por el Señor. Entonces debemos ser conscientes, hermanos, de que todas estas consecuencias de dar lugar a la carne deben ser alejadas de nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, quiero hacer el bien, pero hay una ley en este cuerpo que me lleva a hacer también lo malo. Y mientras más nosotros busquemos la santidad, más lucha vamos a tener, pero en nuestras fuerzas vamos a caer, pero con Cristo sabemos que vamos a triunfar y tenemos la victoria. Y ese es el último punto que vamos a ver, es cómo podemos vencer este pecado que aún mora en nosotros. Lo primero y más importante, hermanos, es lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículos 9 al 10. Vayamos a esta porción, por favor. Es lo primero que debemos hacer y debe estar siempre en nuestra mente. Alguna vez les comentaba igual, hermanos, que a Martín Lutero lo veían como loco porque él quería estar limpio delante del Señor en su condición de monje agustino, confesando sus pecados todos los días por horas y horas y horas. Él pensaba, de acuerdo a lo que creía en ese tiempo, que él iba a estar limpio de todo pecado, confesando a otros sacerdotes sus pecados, y por eso pasaba horas confesando cada día. Por eso lo veían como loco. Pero qué importante es tener esa actitud, hermanos, para todos nosotros. Nos equivocamos, podemos fallar,
pero esto es muy importante y sería bueno que lo memoricemos también. Primera de Juan, capítulo 1, versos 9 al 10. Lo leemos juntos, 2 y 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es súper importante, hermanos, es una práctica diaria. Si confesamos nuestros pecados al Señor mismo, debemos confesarle nuestras faltas. ¿Cómo es el Señor? Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto debe ser algo diario. Por eso, hermanos, las personas que no tienen a Cristo están descritas que están como muertos en sus delitos y pecados. Tienen cierto remordimiento porque, no sé, se embriagaron y les duele la cabeza y dicen es la última vez, pero lo van a seguir haciendo porque se deleitan en eso. Nuestra idea debe ser, hermanos, que así como José decía cuando estaba en ese momento de tentación, decía, ¿cómo podría pecar yo contra Dios? Qué diferente, ¿no? Qué diferente tener esa idea de decir que si estoy pecando, estoy fallándole a Dios. No solamente estoy haciendo algo malo que nadie lo va a notar, estoy pecando contra Dios y lo estoy deshonrando. Qué distinta es esa idea. Por eso dice acá que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué privilegio que tenemos de que sea así, pero muchas veces lo pasamos por alto. Entonces, dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No sé si alguna vez, hermanos, han visto, hay unos videos de evangelismo que se llama Los Pasos del Maestro. Estas personas salen a la calle y entrevistan a personas sin escoger a las que se presenten. Y cuando les dicen, ¿te consideras una persona buena? La mayoría dice, sí, me considero una persona buena, porque no robo, no he matado a nadie, trato de vivir bien, y tienen esa idea de sí mismos. Pero, hermanos, a una persona que tiene la luz del Evangelio, si le preguntamos si de verdad es buena en nuestra condición humana, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, y que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa es otra idea, otra posición. ¿Por qué? Porque nuestro parámetro es la palabra del Señor. No es nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, no nos medimos, soy mejor que esta persona, sino es la palabra del Señor. Y cuando vamos a eso, nos sentimos igual que el apóstol Pablo y podemos decir lo mismo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero qué importante es la confesión y el arrepentimiento, hermanos. Eso es lo que vemos en Primera de Juan. Confesar nuestros pecados y arrepentirnos porque el Señor nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice Gálatas 5? Versículos 16 y 17. ¿Cómo podemos afrontar, cómo podemos ganar esta batalla con el pecado? Aquí está otra recomendación. Gálatas 5, 16 y 17. Leemos juntos, por favor. 2 y 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y ahí está esa descripción de esa lucha. Pero dice en el 16, digo pues, ¿cuál es la recomendación? Andad en el Espíritu. Esta idea de andar, hermanos, nos da la idea, la redundancia, es una constancia y crecimiento. Eso es andar, seguir ese camino, esa carrera que debemos correr, es persistir, es seguir comprometidos, es constancia, es seguir creciendo.
Si muchas personas podemos estar años en la iglesia, pero espiritualmente podemos seguir siendo inmaduros, no haber crecido espiritualmente. Pero acá nos dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene sus deseos. Está en nosotros el alimentar nuestro espíritu o alimentar los deseos de la carne. Con la ayuda del Señor podemos afrontar esto. El 17 por eso dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, esa es una lucha, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen. Pero hermanos, Cristo, como hemos leído en Romanos 7, en el versículo inicial, o en el pasaje inicial, Cristo es quien nos da la victoria, nos la ha dado ya, pero necesitamos ganar estas batallas diarias con la ayuda del Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 13? Ya vamos a ir culminando. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Y esto también, hermanos, es un versículo a memorizar para afrontar esos momentos en los cuales uno está viviendo situaciones, no sé, de tentación, de tomar decisiones. Que se nos quede grabado esto, hermanos. Es Romanos 13, versículos 13 al 14. Y lo vamos a leer juntos. 2 y 3. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo 14, hermanos, debe quedarnos en la memoria. Dice el 13 inicialmente que debemos andar como de día, porque la luz revela todas las cosas. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Sino, ¿qué debemos hacer? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. Si sabes, hermano, que hay debilidades en tu carne, que tú sabes que es así, no consumas esas cosas que te llevan a caer en pecado. Apártalas de ti. No proveas. Por eso les digo, hermanos, esto es muy importante, memorizarlo. La carne tiene esos deseos. Muchas personas tal vez preferirían estar ahora en otro lugar, no sé, de diversión, entretenimiento, muchas cosas. Inclusive si hay estadísticas de cuánto tiempo utilizamos las redes sociales y cuánto tiempo, esto tal vez es muy trillado, pero es cierto, cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales y cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra del Señor, a la oración, a tantos aspectos. Hay diferencias abismales. Y ahí recordamos esto. Estamos proveyendo para los deseos de la carne y no para el espíritu, alimentar nuestro espíritu. Y eso debe ser un punto de reflexión para nosotros, hermanos. Todos necesitamos eso, absolutamente todos. Pero dice acá, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos vestirnos del Señor Jesucristo si ni leemos su palabra? Si no estamos conectados con Él, mucho menos vamos a dejar de proveer para los deseos de la carne. Pero la voluntad del Señor es esta: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Saben? Hay otra, en Mateo, hermanos, otra recomendación, Mateo 26, 41. Una recomendación directamente en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer juntos, hermanos. Estamos viendo en esta parte cómo podemos ganar estas batallas, cómo vencer el pecado. Primero hemos visto que es la confesión y el arrepentimiento, que después debemos andar en el Espíritu, ser constantes y crecer espiritualmente, no proveer para los deseos de la carne.
Pero ahora, ¿qué debemos hacer? Veamos qué dice el verso 41. Leemos juntos, 2 y 3. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, reconocemos, la carne es débil. Entonces, velemos y oremos. Estemos alertas, eso es velar. Los guardias que están haciendo su trabajo o los militares que están haciendo guardia justamente en sus puestos militares, están pendientes y atentos a ver qué está pasando ahí. Ellos tienen que defender. Podríamos decir que están a la defensiva. Esa es la idea de velar. Y nosotros debemos estar a la defensiva del pecado. Si algo se asoma, no dar lugar. Pero no solo eso, dice, y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ven, hermanos, es una lucha constante. Un deseo de agradar al Señor y el deseo de la carne. Pero debemos velar y orar para ganar esta batalla en la cual la guerra ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo. Y estamos posicionalmente con el Señor en santidad, justificados delante de Él. Y vamos a leer finalmente, hermanos, si gustan pueden ponerse de pie, 1 Timoteo 6. Primera Timoteo 6, versículos 11 y 12. Hemos visto hoy, hermanos, que hay una lucha constante, hay una batalla de nosotros como cristianos con el pecado. Y el apóstol Pablo aquí está hablando y dando recomendaciones a Timoteo y por ende a la iglesia de cómo debe ser esta batalla. Y nosotros vamos a verlo ahora. Versículos 11 y 12 del capítulo 6. Vamos a leer juntos, hermanos. 2 y 3. Mas tú, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Qué gran recomendación, hermanos. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, tú que eres cristiano, hombre de Dios, huye de estas cosas. No juegues con el pecado. No merodees ahí creyendo que tú vas a manejar la situación. El pecado tiene terribles consecuencias y esas no las podemos elegir. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Muchas cosas que son fruto del Espíritu. Y el 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla espiritual. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Peleemos, hermanos, la buena batalla de la fe, porque el Señor ya nos ha dado la victoria. Amén. Vamos a leer, hermano. Pero vamos a orar para agradecerle al Señor por todo lo que hemos visto en su palabra. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.